Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a empezar desglosando el título y luego ya vamos a mirar como tal todo lo que tiene que ver ya con las fórmulas, con las magnitudes que se incorporan, bueno, con todo. Entonces vamos a empezar desde movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos vemos mañana. La verdad no sé, no he mirado horarios. Miro el día anterior, o sea, más tarde miraré si les toca mañana. Bueno, entonces ya nos veríamos mañana, sí. Bien, muchachos, entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ir parte por parte del título. Movimiento. Cuando algo nos habla de movimiento es porque se está moviendo. Como por ejemplo este marcador. Se está moviendo. Pasa, movimiento. Rectilíneo quiere decir que va o el movimiento se realiza en una línea recta. Entonces, yo tengo mi marcador aquí y se desliza así en línea recta. ¿Cierto? Si por ejemplo el marcador está aquí y me hace algo como esto, eso ya no es una línea recta. Entonces ya no sería este movimiento. Tocaría analizarlo de otra manera. Otro tipo de movimiento. ¿Listo? Que son los que vamos a ver todo el año. Hay movimiento parabólico, que sería como disparar un proyectil, así como si fuera un cañón así. Cae, eso es un proyectil, es otro tipo de movimiento que vamos a ver. Hay un movimiento que es circular, ¿cierto? Que sería un objeto que va así, como por ejemplo mirar una rueda, no sé, un trompo. Ese sería otro tipo de movimiento. Hay un movimiento que también es rectilíneo, pero que es acelerado. En este caso, ven que dice uniforme, ya explico qué es uniforme. Pero, por ejemplo, hay otro que es acelerado, que es el carro moviéndose, pero pum, arranconando en algún momento. O frenando, también sería otro tipo de movimiento. ¿Listo? Ya vamos a mirar otra cosita, pero por el momento, movimiento rectilíneo. Entonces, movimiento que haya desplazamiento. Rectilíneo, pues que lo haga de forma recta en una línea. Todos los ejercicios que les vaya a poner de este tema son carros, objetos, móviles que van en una línea recta. Básicamente, eso es lo que les voy a decir. ¿Listo? Esos son los ejercicios que les voy a poner de este tema como tal. Bien, entonces todo lo siguiente. Movimiento ya sabemos qué es. Que se mueva rectilíneo en línea recta y uniforme. Cuando nosotros nos dicen que algo es uniforme, es porque no cambia, no varía. En este caso, el movimiento es rectilíneo y aparte va a velocidad constante. Todo el tiempo va a llevar la misma velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme. Todo el rato se va a mover con esa misma velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí el marcador, si ustedes lo ven ahí, se va moviendo y todo el rato tiene la misma velocidad. Si hay un sobresalto, ya no es movimiento rectilíneo. Tiene que ser totalmente lineal o recto todo el rato. ¿Listo? Bien. Ya empezamos con el título. Entonces, todos los ejercicios de aquí van a ser en movimiento rectilíneo uniforme. Movimientos o objetos que se mueven en línea recta y de forma constante. Bueno, me voy a quitar un cauchito que tengo aquí en la mano. Ya. No me distraigo porque me distrae cuando me hablo. Entonces, ya eso lo sabemos. Ahora vamos a mirar de qué se compone o qué magnitudes están incorporadas dentro de este movimiento. Recuerden que las magnitudes son todas aquellas que nosotros podemos medir a un fenómeno. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, longitud, velocidad, aceleración, peso, masa, todas esas magnitudes que podemos medir, vamos a mirar cuáles de esas magnitudes se incorporan en este tema como tal. ¿Listo? Porque no vamos a utilizar todas. Empezando porque este primer tema lo conocemos como cinemática. Y la cinemática es simplemente, ¿cierto? Es revisar el movimiento de algo, pero en función del tiempo. El movimiento en función del tiempo. Aquí a nosotros no nos importa con qué fuerza lo lanzaron, quién fue el que lo lanzó, si lo estaban sosteniendo, si había una fuerza de fricción debajo, si el piso era liso, si era corrugado, no nos interesa nada de eso, si la gravedad estaba actuando, nada. Por el momento en cinemática solo me interesa cómo se mueve el cuerpo en relación a un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, si yo camino de este lado del tablero a este lado del tablero, ¿cierto? Entonces, ¿qué me diría yo? La distancia que corrí, ¿cierto? Y cuánto me demoré. Básicamente de eso se trata este tema. Tiempo y movimiento. ¿Listo? Ahora, el tiempo es una magnitud que ya sabemos medirla, ¿cierto? Ponemos un reloj, medimos cuánto nos queda, un cronómetro, y eso se sabe medir. Pero el movimiento podemos hacerlo de dos maneras. Podemos medir cuánto fue o cuánto se desplazó, que equivale a la distancia, y a qué velocidad hizo ese desplazamiento. No es lo mismo, ¿cierto? Que yo coloque aquí una carretera, vamos a poner mi brazo, y haya un señor caminando, ¿cierto?
que va lento a que pase uno, ¿cierto? Mucho más rápido. Entonces, esas son las tres magnitudes que vamos a ver. Tiempo, que va a ser cuánto se demora en dar todo el recorrido, y también la distancia, que en este caso sería lo que mide mi brazo, desde este punto hasta este punto de acá, y la otra magnitud es la velocidad, o sea, a qué ritmo se va moviendo. No es lo mismo si yo pongo un caracol, ¿cierto? Y un caracol iría como así, como en cámara lenta. Así yo coloco, no sé, al profesor Mauricio, que es muy rápido. ¿Listo? Bien. Entonces, esas son las magnitudes que nosotros encontramos en la cinemática, que es movimiento en razón del tiempo dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces espero que hasta ahí se entienda. ¿Listo? Entonces, pregunto aquí si entienden para que me escriban ahorita. Pues solo lo siguiente. Lo primero que nosotros determinamos en este tipo de movimiento es una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Pues simplemente el desplazamiento que hay de un punto A hasta un punto B, ¿sí? O del punto B al punto A. Eso es lo de menos, ¿sí? Me interesa, bueno, en este momento, ¿para dónde va el carro? Pues voy a suponer que el carrito va avanzando en esa dirección. ¿Listo? Va avanzando. Yo le coloqué aquí las líneas de velocidad para que vaya avanzando en esta dirección. Entonces, en este caso, la trayectoria es la distancia que recorre entre A y B. Si se dan cuenta, en esa trayectoria, en ese trayecto, entonces, la distancia es cuánto ocupa desde aquí hasta aquí y se representa con esta X. Pero aparte también puedo medir el tiempo, cuánto tiempo demora desde aquí hasta aquí. Y esas serían, digamos que las dos magnitudes. Y si yo combino ambas, tanto la distancia con el tiempo, entonces encuentro la velocidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esas tres magnitudes, que representan, que son, cómo se utilizan las unidades, en qué unidades me da. Sí, porque yo sé que en tiempo, por ejemplo, puede ser horas, segundos, minutos, pero pues siempre tenemos que basarnos en un sistema de medidas. En este caso siempre en la mayoría de casos vamos a tomar el sistema internacional. Ya ustedes conocen qué es el sistema internacional, que lo hablaron también con la profe de química y con el profesor Cecilio en este caso también. Recuerden que el sistema internacional tiene un grupo de medidas para cada magnitud. Por ejemplo, el tiempo es segundos, la longitud o distancia se da en metros, y en este caso la velocidad en el sistema internacional se da en metros por segundo. Entonces, el tiempo creo que no hay que explicar mucho, el tiempo es simplemente todo lo que se demora en hacer un recorrido. La distancia, pues, es la medida de ese recorrido, creo que eso no tiene problema. Vamos a revisar un poquito qué es la velocidad. Vamos a agrandar un poco lo que es la velocidad para que lo puedan entender. ¿Listo? Entonces, velocidad es igual a metros por segundo. ¿Listo? Vamos a pasar de las unidades a comprender qué es una velocidad. ¿Listo? Bien. Entonces, velocidad está dada en metros por segundo. Y nosotros tenemos que mirar cada partecita que es. Entonces, metros. Cuando yo hablo de metros, me estoy refiriendo a una longitud, o sea, a una distancia, ¿cierto? A una longitud. Entonces yo puedo decir que la velocidad, para no escribir m, yo puedo decir que corresponde a la longitud. ¿Listo? ¿Bien? ¿Hasta ahí me entienden? Bien. Entonces la velocidad, metros, corresponde a una longitud. Pero la velocidad no es solo longitud. Dice que es metros por segundo. Quiere decir que abajo, esos segundos lo podemos representar como... Bien. Y esta sería una forma fácil de encontrar la velocidad. Bien, entonces, la velocidad son metros por segundo. Entonces, yo puedo cambiar metros, que es longitud, y velocidad, que es tiempo. Y aquí podemos sacar la conclusión de que es una velocidad. La velocidad es la distancia recorrida en un cierto tiempo. ¿Listo? La velocidad que yo tengo es la distancia que recorro en un cierto tiempo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, si yo digo que voy a 5 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces lo que yo debo entender aquí que es que cada vez que transcurre una hora, yo recorro 5 kilómetros. Entonces mi velocidad es cuánta distancia yo abarco en una determinada magnitud de tiempo, la que yo decido. En este caso yo decidí contar, por ejemplo, en horas. Entonces yo digo que yo recorro 5 kilómetros cada vez que pasa una hora. Eso es básicamente lo que es una velocidad. Velocidad es tomar el tiempo y mirar cuánta distancia recorro en ese tiempo. Bien, es eso. Entonces, no vamos a trabajar con kilómetros por hora, sino nuestra unidad fundamental va a ser metros por segundo. Si algún ejercicio me lo dan en kilómetros por hora, pues ¿qué tengo que hacer? Convertirlo. Yo lo convierto, ¿cierto?
de kilómetros por hora a metros por segundo, que ya nosotros vimos también conversiones en el primer periodo. Igual yo ahorita cuando explique un ejercicio, pues voy a hacer uno con conversiones. Listo. ¿Qué unidades de longitud? Pues generalmente va a ser metros, ¿cierto? Si algo me lo dan en kilómetros o me lo dan en centímetros o me lo dan en milímetros, pues tengo que convertirlo primero a metros. Yo tengo que trabajar con metros y segundos para todas. Velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos y distancia en metros en el sistema internacional. Bien, ya si decidiéramos trabajar en otro sistema como el inglés, trabajaríamos en pies, en, bueno, horas. El tiempo digamos que sí es más o menos el mismo. Bueno, muchachos, denme un segundito. Me está llamando el profesor Cecilio, menos que es para que se conecten los muchachos. Aló. Ay, ¿su merced me envió el link otra vez? Ah, profe. Dígame. ¿Cuáles, chicos? Sí, sí, porque ayer no, sí, porque ayer yo no pude dictarles. Ah, joder, madre, sí. El problema es que no he dictado nada. Esta semana no le dicté nada. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, pues yo tengo más, con 11.2, ¿sí? ¿Se refiere con 11.2? Ah, bueno, yo creo que tengo más horas con ellos, entonces voy a mirar. Listo, ya reviso y ya nos vemos. Es que estoy dando una clase, pero estoy en pleno directo. Ah, bueno, listo, profe, chao. Bien, muchachos, qué pena, era el profe Cecilio que estábamos cuadrando algo para mañana. Sí, tienen que hacer la portada, me pregunta pronto, pues si dejan un espacio para la portada, una portada bien física, bien bacana. ¿Listo? Yo veré. Bueno, bien, sigamos. Ah, bueno, antes de seguir, hasta aquí me van entendiendo, muchachos, porque realmente el tema no es muy largo. El tema es entender esto y hacer unos ejercicios y ya. Entonces, si me van entendiendo hasta aquí, quisiera saberlo. Entonces, hay quien dice que hay 15 personas conectadas, más las que a veces no me aparecen ahí. Entonces, por favor, quiero ver que la mayoría me escriba que sí me está entendiendo. Mientras yo voy por un vasito con agua, empieza un Juan Pablo que me escribió sí, señor, y de ahí para allá me escriben, por favor. No, la mañana la última. Bueno, listo. Bien, entonces hay dos personas que me escriban. Listo, Brian, que no, listo. Hay varios que sí y hay otros que me escribieron que no entendieron. Entonces voy a hacer un repaso rápido. Bien, o lo siguiente, muchachos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está acá. Pues no es difícil, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme es movimiento que se mueva. Rectilíneo que sea en una línea recta, ¿cierto? Totalmente recta. Y uniforme que sea a la misma velocidad. Entonces, una representación es con este marcador. Entonces, yo lo voy moviendo de lado a lado, ¿cierto? En una línea recta y a la misma velocidad. Ahí ya nos dimos cuenta de que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo se conocía este tema? Se conoce como cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es el movimiento estudiado en función del tiempo. Entonces, yo quiero ver cuánto se desplaza, por ejemplo, este marcador de aquí a aquí, y lo que hago es mirar en función del tiempo. La distancia en función de lo que se demora en recorrer ese espacio. Básicamente eso es la cinemática. Bien. Ahora, ¿qué magnitudes son las que se involucran? Longitud, porque viene de distancia, tiempo, porque viene pues de lo que se demora en recorrer, y hay otra magnitud implícita que es la velocidad, porque no es lo mismo que el marcador lo pase así rápido a que lo pase así muy lentamente. Entonces también hay que estudiar en ese cambio de movimiento cuál es la velocidad que se está ejecutando para hacerlo. ¿Listo? Bien. Entonces, nos hablan algo de trayectoria, que es simplemente una trayectoria de la distancia, perdón, todas las magnitudes que influyen si yo quiero hacer un movimiento desde el punto A hasta el punto B. Entonces,
¿Qué magnitudes son las que se meten ahí? Entonces, si yo voy a moverme de A hasta B, entonces la distancia es una de las magnitudes que se maneja, porque hay una distancia entre A y B, pueden ser 20 metros, 50 metros, 100 metros, esa es una distancia, pero también aparece un tiempo, porque yo para recorrer esos 20 metros o esos 50 metros me demoro cierto tiempo, por ahí, no sé, 10 segundos, 20 segundos, eso depende de qué, de la velocidad que yo tenga. Entonces, para recorrer una distancia voy a tomar cierto tiempo, y ese tiempo que me tarde o esa distancia que recorra va a depender de esa velocidad a la que yo vaya. Puede ser 30 metros por segundo, 50 kilómetros por hora, bueno, cualquiera. Aquí abajo miramos cómo se van a trabajar esas magnitudes. Por ejemplo, la velocidad la vamos a determinar con esta letra B. Cada vez que esta B aparezca en algún tema de física ya sabemos que es velocidad. ¿Listo? A menos que el tema cambie. Por ejemplo, en corriente esto significa voltaje. Pero pues como el tema no es de corriente, pues entonces va a ser velocidad. Y todos los temas que tengan movimiento, obviamente esta B va a significar velocidad. ¿En qué se trabaja? En las unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades? Metros por segundo. ¿Listo? Y eso significa velocidad. Esta unidad, que es la T, es el tiempo, se va a trabajar con T, va a darse en segundos, esa va a ser nuestra unidad fundamental, quiere decir que a mí me dan minutos o me dan horas, tengo que pasarlo a segundos, y va a ser determinada como tiempo. Y la última magnitud que vamos a ver es la D, que es de distancia, se trabaja con la letra X. Cuando ustedes vean la X dentro de un ejercicio significa distancia. Bueno, hay que tener, digamos que cuidado con esta variable de distancia, porque de pronto si ustedes miran un libro o otra persona de otro colegio les dice que les colabore, de pronto el profesor no está usando esta X, puede utilizar la D o puede utilizar otra letra, una L de longitud. Entonces hay que saber es que hay una de esas magnitudes es de longitud y que puede estar determinada para el caso de nosotros con una X, pero puede que en otro lado la tengan con otra forma. ¿Y cómo sabemos que están hablando en la longitud? Porque lo que nos están dando nos lo dan en metros, que significa una medida de inversiones correspondientes para que me quede en el sistema internacional, que son metros. Bien, el tiempo y la distancia no tienen problema, como les decía, eso es simplemente el tiempo, medirlo con un cronómetro o que nos lo digan. La distancia es coger un metro y medirlo, pero la velocidad sí es una, digamos que una magnitud que se complementa de dos magnitudes fundamentales. Esta es una derivada, una magnitud derivada. Entonces, la velocidad, nosotros decimos que sea en metros por segundo, pero tenemos que determinar cuáles son esas dos magnitudes. Si aquí me dice que es metros, es porque los metros vienen de la distancia, de la longitud. Y estos segundos de aquí vienen de un tiempo, del tiempo que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces yo puedo concluir que la velocidad es la distancia que yo recorro dividida en el tiempo que me demoro recorriéndola. Entonces yo puse aquí un ejemplo, yo dije que sí, estos son 5 kilómetros por hora, quiere decir que yo cada hora recorro 5 kilómetros. ¿Listo? Si yo aquí coloco, por ejemplo, 2 metros por segundo, quiere decir que cada segundo yo recorro 2 metros, ¿cierto? O sea, si yo comienzo en el reloj y comienzo a decir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, quiere decir eso, que en esos segundos yo voy a recorrer 2 metros. Entonces, espero hasta ahí se entiende. Ahora sí, escríbanme, ¿lo entendieron hasta ahí para seguir? Los que me habían escrito que no. Entonces, escríbanme, por favor. Creo que lo único que me escribió que no fue Brian. Bueno, Brian, ¿entendió, Juan? Por favor. Bueno, Laura dice que sí. Que sí. Bueno, Laura no va a hablar mucho porque como no ha almorzado, pues no tiene tanto ánimo. Juan Pablo dice que sí. Bueno, Juan Pablo dijo que sí, hacía un repasito rápido, ya lo hice. Laura había dicho que más o menos, entonces ya también creo que ya entendió. Listo, muchachos, el tema no es difícil, el tema es sencillo. Bueno, Daniel Pacheco también dice que sí, listo. Entonces vamos a seguir. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ir mirando. Dame un segundito, escribo aquí rápido ya. Vamos a ver, qué pena, denme un segundo, que es que me toca estar mandándole a... Me toca estar mandando igual que ustedes a los papás cuando los profes van a empezar clase para que no se pierdan. Listo, muchachos. Entonces ya la primera parte de la guía la pasamos.
Entonces vamos a revisar la segunda parte de la guía. Listo. Nos dan una formulita, una fórmula principal que es muy sencilla. Entonces la formulita que nos dan es la siguiente. Nos dicen que hay una fórmula general. Y vamos a analizar esa fórmula. La fórmula dice que x es igual a x sub 0 más b multiplicado por t. Esa es la fórmula general. Y de esta fórmula parten para conseguir otras fórmulas que nos quede de una manera sencilla todos los ejercicios. Entonces vamos a mirar qué nos da la fórmula. Acordémonos cada letra qué significa. X, recordemos que es distancia. Esta X también es distancia, solamente ya explico por qué tiene un 0 en la parte de abajo. Esta B, velocidad, y esta T es el tiempo. Quiere decir lo siguiente, esta X sub 0 quiere decir la posición inicial, ¿sí? Que generalmente va a ser de 0 metros, siempre. O sea, ese X sub 0 generalmente vale de 0, generalmente no se usa, ¿sí? Porque uno generalmente parte de estarse quieto y comienza a andar. Entonces, esa X sub 0 es esa posición inicial. ¿Listo? Esta X es el total, o sea, toda la distancia que se recorrió. Esta B es la velocidad que tenía la persona o el objeto, y esta T es el tiempo que se tardó en llegar. Entonces vamos a hacer un dibujito y vamos a mirar cada una de estas cómo se comporta. Entonces, yo tengo un camino recto, ¿cierto? Porque es rectilíneo. Aquí tengo el punto A y aquí tengo mi punto B. Y voy a hacer que, por ejemplo, este balón, ¿cierto? Este balón se vaya desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo hago eso? Bueno, le pongo las líneas de velocidad, ¿cierto? Ahí estoy diciendo que la pelota va a avanzar desde A hasta B. ¿Y cómo se comporta cada una de estas? Pues obvio. Desde A hasta B puedo calcular una distancia, que es X. Entre A y B hay una distancia X, que es esta que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a representar para separar las dos X? Pues aquí será X sub 0, o sea, X sub 0 es donde inicia, que generalmente vale 10 metros, 0 metros, 0 metros, y este X es la del final. O sea que X sub 0 es donde empieza la posición inicial, y esta X es la posición final, que es la sumatoria de toda la distancia, o cuánta distancia separó. ¿Listo? Entonces, ya con un ejercicio vamos a darnos cuenta de que les estoy hablando bien. Ahora, ¿qué también podemos medir ahí? Pues un tiempo. Entonces yo ya sé que para desde A hasta B tenía que transcurrir cierto tiempo, un tiempo. Puede ser que se demore una hora, puede que se demore 10 segundos, pero es un tiempo que tiene que transcurrir ahí. Y obviamente, a medida que va avanzando, lo hace por medio de una velocidad. Entonces la velocidad, ¿cierto? La vamos a pintar aquí, se va hacia ese lado. Y recordemos que la velocidad es un vector, que ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, repito nuevamente. Esta es la fórmula general con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Pero estos componentes se ven reflejados de esta manera en una gráfica. X sub 0 es la posición inicial. X es toda la distancia que se corrió desde la posición inicial. T significa el tiempo que se demoró en hacer ese recorrido. Y B es la velocidad que llevaba. Entonces, ¿cómo se leería ahora sí esa fórmula? La distancia que recorre un objeto, o sea, esta X, la distancia que recorre un objeto es igual a la posición que tenía al principio, ¿cierto? A la posición inicial, sumado con la velocidad que tenía, multiplicado por la cantidad de tiempo que duró recorriendo ese trayecto. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo en 0, ¿cierto? Pues este valor se me va a quitar, solo va a ser velocidad por tiempo. ¿Y qué quiere decir que se multipliquen estas dos? Que yo miro cuánto tiempo se demoró en hacer el recorrido y sabiendo qué velocidad tenía, pues yo puedo calcular muy fácilmente la distancia, ¿cierto? Porque sabiendo cuánto me demoro y sabiendo a qué velocidad voy, pues yo puedo decir cuánto me estoy alejando o cuánto es ese desplazamiento. Vamos a verlo si lo podemos hacer de forma analítica, conceptual, antes de saber cómo utilizar la fórmula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que mi velocidad son 3 metros por segundo. ¿Listo? Velocidad son 3 metros por segundo. Y me dicen que el tiempo que yo duré recorriendo fueron 4 segundos. Entonces vamos a ver si conceptualmente lo podemos hacer.
yo voy a una velocidad de 3 metros por cada segundo. 3 metros por cada segundo, ¿cierto? Y me demoré 4 segundos. Pues si en un segundo yo recorro 3 metros, pues en 4 segundos recorreré ¿cuántos metros? Vamos a ver si lo pueden hacer. En un segundo yo recorro 3 metros. En 4 segundos, ¿cuánto recorro? Entonces yo lo puedo hacer de la siguiente forma analíticamente. Pues yo puedo pintar aquí una línea que sea el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí está el segundo cero, ¿cierto? Ahí todavía no había arrancado. Y cuando pasó este primer segundo, entonces fueron 3 metros, porque dice que cada segundo recorre 3 metros. Muy bien. Cuando recorre otro segundo, pues van otros 3 metros, ¿cierto? Cuando recorre otro segundo van otros 3 metros. Y cuando recorre el último segundo van otros 3 metros. Y si hago la cuenta sería 3, 6, 9, 12 metros como tal. Y listo. Eso que acabamos de hacer ahí lo resume la fórmula. ¿Listo? ¿Cómo lo resume la fórmula? Pues aquí dice que X, vamos a hacerlo, ya lo hicimos gráficamente, ya sabemos cuánto equivale. Ahora vamos a hacerlo con fórmula para saber si sí está bien o si no está, o si está mal. Entonces, vamos a revisar. Vamos a decir que aquí el tiempo son 4 segundos, ya lo hicimos de forma analítica, ya sabemos que 12 metros. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula y se van a dar cuenta que nos da exactamente lo mismo. Entonces la fórmula dice que X es igual a X inicial más velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Bien. X, que es este valor que vamos a encontrar aquí, todavía se supone que no lo sabemos, lo vamos a hacer con la fórmula, es igual a ¿qué? A X sub 0. X sub 0 es la posición inicial, ¿sí? Yo sé que aquí dice tiempo, pero la posición inicial también empieza en 0, ¿sí? La posición inicial es 0 metros porque en ningún lado dice que ya tenía 10 metros, ni dice nada, simplemente sabemos que empieza en 0. Entonces yo generalmente esto va a valer 0 metros, porque pues no nos está diciendo que empieza en algún lado determinado, 0 metros. Más la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 3 metros por segundo. Ahí lo tenemos, 3 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo. Y ahí lo tenemos, multiplicado por el tiempo. Este 0 metros lo podemos cancelar porque no hace nada. 0 metros por más algo, pues da el más algo, no hace nada. ¿Qué más podemos cancelar? Como estos segundos de aquí y estos están arriba, los podemos cancelar. ¿Y por qué es necesario cancelarlos? Porque lo que nos va a dar es una distancia. Y la distancia debe estar dada en metros nomás. Si ven que la distancia no dice metros por segundo, dice solo metros, entonces el resultado de esta X siempre debe estar en metros. Por eso primero cancelamos los segundos. Y nos queda la parte más fácil, que es la multiplicación. Entonces yo puedo decir que X es igual, y si esto está cancelado, pues solo me queda multiplicar esto. 3 por 4 me da 12 metros. Y ahí ya tengo el ejercicio como tal. Si se dan cuenta, nos dio exactamente lo mismo. ¿Bien? Escríbanme si me lo entendieron, por favor. Igual yo voy a explicar otro. Y los ejercicios que les puse son así, son iguales, solo que en vez de encontrar la distancia les pongo a encontrar la velocidad o les pongo a encontrar cuánto tiempo se demoró. Ya les voy a explicar las otras formulitas que son derivadas de esta principal. Escríbanme si entendieron este ejercicio. Bien, la mayoría me está escribiendo que sí, entonces doy que sí lo entendieron. Muy bien. Muy bien, niños. En realidad el tema no es que sea complicado y yo sé, y por lo que yo vi en clase, ustedes siempre son bien ágiles en la parte física. Siempre no he tenido complicaciones con ustedes, entonces, bien, muchachos. Prosigamos. El problema es que no todos los ejercicios se pueden hacer de forma analítica. Entonces, lo mejor es siempre utilizar la formulita, pues es sencillo, todos se hacen parecido. Entonces, mejor miremos la fórmula. Entonces, la fórmula general, ya sabemos cuál es, que es X igual a X inicial más velocidad multiplicada por el tiempo, ¿cierto? Pero esa es la fórmula que me sirve para encontrar distancia, ¿sí? La X que es distancia. Pero si me piden hallar la velocidad o si me piden hallar el tiempo, pues yo lo que puedo hacer es despejar esta fórmula para encontrarla. Yo a ustedes en la guía ya se las di despejadas, entonces las voy a poner aquí para que ustedes de una vez las tengan. ¿Listo? Entonces,
La otra fórmula es si yo quiero encontrar el tiempo. ¿Listo? Si yo quiero encontrar el tiempo, entonces yo despejo esto de arriba, que me quedaría que x menos x inicial sobre la velocidad. Y esta sería otra formulita, pero esta vez para hallar el tiempo. Entonces vamos a ver cómo se hizo. Pues esta x sub 0 que estaba aquí sumando pasó a restar. Y esta b que estaba multiplicando pasó a dividir. ¿Listo? Y el tiempo, que es el que yo quería despejar, lo dejé al otro lado. Si no entienden bien el despeje, eso lo vamos a ir haciendo con calma. Por el momento entiendan que esta es la fórmula que nos interesa para encontrar el valor de tiempo. Y para encontrar la velocidad es una fórmula parecida. Entonces la velocidad es igual, ¿cierto?, a x menos x sub 0, pero esta vez dividido el tiempo. ¿Listo? Bien. Si nos damos cuenta, velocidad, por ejemplo, son 5 metros por hora. Bueno, 5 metros por segundo. Esto es una velocidad cualquiera. Y si nos damos cuenta es longitud sobre tiempo, metros sobre segundo. Y aquí que tenemos longitud, que son las posiciones, dividido entre el tiempo, que son, por ejemplo, metros y segundos. Entonces, por eso sabemos que esa fórmula está bien. ¿Listo? En algunos libros, si de pronto o sus papás se acuerdan o de alguien que les está ayudando, les va a decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esta fórmula y esta fórmula son exactamente iguales. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. La única diferencia es que yo aquí estoy haciendo una diferencia de los lugares de posicionamiento, los lugares de distancia, desde la posición inicial y la final, pero básicamente es lo mismo. ¿Listo? Esto es lo que nos muestra el carro, distancia sobre velocidad, 30 kilómetros por hora. Lo que nos mostraría, bueno, todo lo que se vaya moviendo y tenga un velocímetro. Bien, niños. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya esta parte, como la entendieron, la voy a borrar y voy a dejar solo las formulitas. Y vamos a empezar a trabajar ya con ejercicios, porque pues, este tema no es más. ¿Listo? Bien. Entonces voy a revisar, voy a mirar los ejercicios que puse en la guía y vamos a hacer un ejemplo de los que está ahí y se los voy a explicar. Entonces dice, vamos a hacer el primero. Dice, un carro recorre un camino en línea recta. Si tarda 18 segundos en llegar a la posición final y está a 300 metros, ¿qué velocidad iba? Bueno, vamos a determinar eso. Entonces dice, que un carro, ¿cierto? Dice que un carro recorre un camino, ojo que esto es importante, niños. En el ejercicio dice, un carro recorre un camino en línea recta. Eso nos indica que es de este tipo de movimiento. Si dijera que hace una curva, o que voltea, o que se cae, ya no es movimiento rectilíneo uniforme, ya sería otro tipo de movimiento. Por eso es que es importante saber el título, qué significaba, para poder realizar los ejercicios y saber qué sí correspondían a este tema. Entonces dice, un carro recorre un camino en línea recta. Va en línea recta el carro. Si tarda 18 segundos, entonces ya nos dan el tiempo. Nos dicen que tarda 18 segundos. Ya tenemos el tiempo y además lo tenemos en segundos, que es lo que nos interesa. Recuerden, sistema internacional, segundos. En llegar a la posición final y está desde 300 metros. Entonces, la distancia, dice que la distancia son 300 metros. ¿Listo? La distancia son 300 metros. Bien. ¿Qué es lo primero que debo hacer siempre? Y que lo pedí en el taller, el dibujito de la situación. Entonces, el dibujito es muy sencillo. Siempre van a poner un punto A, van a poner aquí un punto B, ¿cierto? Punto A y punto B. Y vamos a dibujar la situación. Hay un carro, ¿cierto? Hay un carro, ¿cierto? Que va de esa posición a la posición B. Y dice que la distancia que hay de aquí hasta este punto son de 300 metros. Esa es la distancia. Y además que esa distancia la tarda en recorrer 18 segundos. ¿Hasta ahí vamos? Espero que sí. Entonces, vamos a encontrar cada una de las partecitas que me dan para poder utilizar la fórmula. En este caso me están diciendo que cuál era la velocidad que llevaba. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La velocidad. ¿Cuál es la velocidad que llevaba el carro? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a nuestras tres fórmulas
y miramos cuál de esas fórmulas son las que tengo que usar. Entonces vamos a mirar. Me dan la fórmula de distancia, ¿cierto? De distancia. Me dan fórmula de tiempo y me dan la fórmula de la velocidad. Entonces vamos a utilizar esta fórmula aquí, que es la de la velocidad. Entonces yo ya sé, ¿cierto? Yo ya sé que la velocidad es igual a x menos x sub 0 sobre tiempo. Ya tenemos la fórmula de velocidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que saber cuánto vale x, cuánto vale x0, cuánto vale t para poder reemplazar. Entonces yo lo voy a escribir aquí. ¿Cuánto vale x? Entonces x es el total recorrido, o sea, 300 metros. ¿Listo? ¿Cuánto vale x sub 0? En este caso el ejercicio no me dice ni que empieza una posición adelantada, ni que llevaba nada de distancia. Entonces, cuando el ejercicio no dice nada de eso, 0 metros. Porque pues no nos dice nada, entonces 0 metros. Y el tiempo es 18 segundos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Revisamos que esté en el sistema internacional. Distancia en metros, ya está en metros. Y tiempo en segundos, ya está en segundos. No tengo que hacer ninguna conversión, entonces ya puedo pasar directamente a utilizar la fórmula. Entonces, la velocidad es igual a esto. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, que la velocidad es igual a x. ¿Cuánto vale x? Entonces voy aquí, dice 300. Entonces sería 300 metros. Ahí lo tenemos. Menos, aquí dice menos, entonces vamos a restar menos. La posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? 0 metros. Entonces yo aquí coloco 0 metros. Todo dividido entre este tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 18 segundos. Entonces, aquí serían 18 segundos. Y listo, simplemente ahora es hacer la operación con la ayuda de calculadora. 300 menos 0, pues bueno, eso no necesita calcular. 300 menos 0 me dan 300 metros sobre 18 segundos. Y hacemos la división, generalmente eso va a dar un decimal. Entonces, bueno, punto al primero que me escriba cuánto da 300 dividido 18, para yo poder terminar aquí el ejercicio. Vamos a ver quién es el que se va a ganar esos puntos. 300 dividido 18. Como que ninguno de los ganó. Entonces voy a utilizar yo mi calculadora. Vamos a ver. 18. Muy bien. Bueno, se salvó Marian. Ganó Marian. Muy bien. 16,66. Perfecto. Entonces, la velocidad aquí es de 16,66, ¿cierto? Pero ¿qué unidades? 16,66 metros y segundos. Entonces, metros por segundo. Y ahí lo tenemos. La velocidad es de 16,66 metros por segundo. ¿Listo? La voy a escribir más bien aquí debajo para que no se pierda ahí. Entonces, la velocidad es igual a 16,66 metros por segundo. Listo, muchachos, muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto que me dio como resultado? Que cada vez que pase un segundo, el carro recorre 16,66 metros. Si pasan 2 segundos, pues recorrerá 32, 33,20 y algo. Si pasan 3 segundos, pues le sumo otros 16. Si pasan otro segundo, le sumo otros 16,66. Cada vez que pase un segundo, el carro recorre 16,66 metros. Eso es lo que quiere decir esta velocidad. No sé, yo no he escogido monitor para el segundo periodo. Bueno, ahorita lo escojo al final y le ponemos el punto amarillo. Yo lo guardo ahí. Vale. Bien. Listo, niños. Entonces, en el primer ejercicio hallamos una distancia, en este ejercicio hallamos una velocidad. Vamos a hacer uno con tiempo y luego vamos a mirar cómo se haría una gráfica. Creo que en la actividad les puse una sola grafiquita para que puedan resolver. Listo. Entonces, digamos que un carro viaja a 20 kilómetros por hora. Un carro viaja a 20 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos que como esto está en kilómetros por hora, nos toca hacer una conversión, de una vez para acordarnos de la conversión. Y recorre, pongamos
5,6 por 10 a la 2 metros. Sí, creo que puse uno con notación científica. Entonces, puse uno con notación científica, entonces vamos a acordar de la notación científica de una vez. Aquí con este explico conversión, notación científica y tiempo. Esos tres de un solo totazo. Igual lo de notación y lo de conversión ya se supone que se deben acordar. Y lo de tiempo, pues es fácil, es usar la fórmula de aquí. Entonces, espero que lo entiendan. Bueno, buenas tardes, profe Obed. Bueno, Obed tiene que, si llegó tarde, mano, tiene que ver el video, yo lo dejo ahí en el canal y ya lo puede ver después también, porque yo creo que ahorita empezando desde aquí no es difícil, lo puede entender, pero le falta la explicación del principio. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio como tal. Entonces, un carro viaja 20 kilómetros por hora y recorre 5,6 por 10 a la 2 metros. La pregunta es, ¿cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró? Entonces, me dan una velocidad, me dan una distancia y me preguntan el tiempo. Entonces, como me preguntan el tiempo, pues tengo que usar ¿cuál fórmula? La de tiempo, que es esta de aquí. Entonces yo ya sé, ¿cierto? Que aquí dice tiempo es igual a x menos x inicial sobre la velocidad. ¿Cierto? Esa es la fórmula que voy a usar para resolver. Pero recuerden que lo primero que tenemos que hacer es, como tal, el dibujito de la situación, de lo que está pasando. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Entonces yo voy a decir que aquí está la línea recta, ¿cierto? Este no nos dice línea recta, pero pues como es este tema, pues sabemos que va en línea recta. Decimos que, por ejemplo, por aquí va el carro, ¿cierto? Y está desde el punto A y va hasta el punto B, ¿cierto? Del punto A va hasta el punto B, que en lo que recorre de lado a lado es esta distancia, pero vamos a acomodar primero la distancia antes de colocarla en el gráfico, porque va a poner 5,6 no hacemos nada. Entonces vamos a arreglar primero la distancia. Y la velocidad que llevaba es esta, pero entonces también la vamos a arreglar, la conversión la vamos a hacer para poner exactamente en el dibujo qué es lo que vamos a representar. Entonces empezamos por la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo y luego miramos lo de la notación científica. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Entonces hay una parte donde tenemos que hacer algunas conversiones y las vamos a hacer a este lado de las conversiones. Entonces la primera conversión, ¿cuál es? Pues vamos a pasar 20 kilómetros por hora, lo vamos a pasar a metros por segundo. Recuerden que siempre hay que pasar al sistema internacional, en este caso metros por segundo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 20, ¿cierto? Kilómetros, 20 kilómetros por hora y lo multiplicamos. Y son dos multiplicaciones. Y ya vamos a acordarnos por qué son dos multiplicaciones. ¿Listo? No, yo creo que no es necesario aquí. Podemos cortar acá y seguimos aquí abajo. Entonces, vamos a pasar 20 kilómetros por hora a metros por segundo. Lo primero que vamos a cambiar son los kilómetros. Entonces, como kilómetros aquí está arriba, aquí lo debo colocar en la parte de abajo, kilómetros, ¿cierto? Y arriba, pues entonces van los metros. Entonces, si un carro va, ¿cierto? 20 kilómetros por hora, entonces vamos a reemplazar primero los kilómetros a metros. En un kilómetro, ¿cierto? En un kilómetro hay 1000 metros. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a hacer esa primera conversión. Y aquí en el segundo espacio hacemos la conversión del tiempo, o sea, de las horas. Como esto es una hora, vamos a pasarlo a segundos. Como horas se encuentra en la parte de abajo, tenemos que poner horas en la parte de arriba para poderlas cancelar. Entonces aquí arriba colocamos horas. ¿Y en una hora cuántos segundos hay? Pues en una hora hay 3600 segundos. ¿Listo? Entonces, repito esta parte. Vamos a convertir 20 kilómetros por hora en metros por segundo. Kilómetros equivalen a 1000 metros. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Cancelamos las unidades. Este kilómetros de aquí, ¿cierto? No sé si se ve, creo que no se alcanza a ver cancelado, entonces vamos a hacerlo con el otro. Entonces, este kilómetros de aquí lo cancelamos con este kilómetros de aquí. Y esta hora que yo tenía aquí, la cancelo con esta hora que yo tengo aquí. Y multiplico todos los valores de arriba, todos los de abajo, y luego hago la división. Arriba, ¿qué me queda? 20 multiplicado por 1000, pues me da 20.000, ¿cierto?
Entonces, 20 multiplicado por 1000 metros me da 20.000 metros. Sobre, ¿cierto? Sobre, vamos a poner aquí un poquito más abajo, ¿listo? Sobre la multiplicación de abajo, que sería 3600, no hay nada más, 3600 segundos. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente dividimos. ¿Cuánto nos da 20.000 dividido 3600? Háganlo en la calculadora y me dicen, a ver, ¿cuánto da ese 20.000 dividido 3600? Yo, mientras ustedes lo hacen, yo lo voy a poner aquí más atrásito para poner el resultado. Entonces, lo que les dije que multiplicaran era 20.000 dividido 3600. Bien, 55.5. Bueno, aquí hay algo que me dice Juan Pablo, que si no lo simplificamos. Sí, yo lo puedo simplificar, pero entonces al final me toca dividir, entonces me da la misma. Yo podría hacer, por ejemplo, que este 0 y este 0 se cancela, que este 0 y este 0 se cancela, y me queda 200 dividido en 36. Igual me va a dar 5,55, que es lo que me están poniendo. Entonces ahí no da lo mismo simplificar, la verdad. Si lo van a hacer en calculadora nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces es más bien hacerlo de una. 20.000 dividido 3600 y el resultado que todos me dicen que da es 5.55 metros por segundo. Y ahí lo tenemos. 5,55 metros por segundo. Bien, entonces, ¿qué hicimos en esta primera parte? La conversión. Ya convertimos de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces ya podemos poner en nuestro gráfico que la velocidad es de 5,55 metros por segundo. Entonces yo puedo decir que este carro llevaba una velocidad de 5,55 metros por segundo. Muy bien, ya puedo decir eso del carro. Ahora, ¿qué me falta colocar? La distancia. Pero la distancia aquí es 5,6 por 10 a la 2 metros. ¿Listo? Entonces vamos a poner esa notación, ¿no? Vamos a arreglar esa notación para saber exactamente cuántos metros son. En este caso, los puntos se los ganó Sergio Cano. Entonces va Marian y Sergio Cano para ahorita al final cuando elija el monitor. Bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer la notación numérica, la notación, vamos a arreglarla. Entonces dice, vamos a poner aquí notación. Entonces vamos a hacer la notación como tal ahí. Entonces, ¿cuál es el número? 5,6, ¿cierto? Por 10 a la 2 metros. Y es muy sencilla. Recuerden que es colocar el mismo número, ¿cierto? Colocar el mismo número sin la coma y comenzar a hacer saltos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del número que tengo aquí. Como este número es positivo, entonces hacia allá va a ser más grande el número. Si este número fuera negativo, recuerden que es para el otro lado y es un número pequeño, 0, algo. Pero en este caso, como es a la 2 es positivo, es un número más grande. Entonces lo que hago es esta coma, que iría en este punto, hago los saltos correspondientes para saber cuánto vale. Entonces dice que dé 2 saltos. Entonces yo estoy aquí y doy 2 saltos. 1, 2. En este espacio que no hay nada, yo le agrego un 0, 560. 560, ¿cierto? La coma se pondría aquí al final, pero pues poner coma ahí no hace nada. 560. ¿En qué unidades? Metros, o sea, 560 metros. 5,6 por 10 a la 2 equivale a decir 560 metros. Y eso ya lo podemos ubicar en nuestro ejercicio. 560 metros. Y ahí ya lo tenemos. Ahora sí, ya podemos hacer la fórmula para encontrar el tiempo que me estaban pidiendo. Entonces ya puedo hacer aquí la formulita como tal. Si se dan cuenta, no es que sea difícil. Este se hizo un poquito más largo porque hubo que hacer conversión y notación. Yo lo tengo que explicar, entonces se me alarga más. Ya ustedes, que simplemente es hacerlo, entonces ya pues esto lo tienen que hacer mucho más rápido, no se van a demorar. Entonces, el tiempo, que es lo que yo tengo que hallar, es que ya se me va a acabar este marcador. Vamos a ver si este funciona mejor. Tiempo es igual, ¿cierto? Está como igual ese marcador, pero bueno. Tiempo es igual, dice que a X. X es la distancia total. 560 metros. Entonces, 560 metros.
menos la posición inicial. En este ejercicio tampoco nos dan una posición inicial, entonces va a ser 0 metros. Generalmente creo que les va a hacer 0 metros X sub 0 porque generalmente no les doy una posición inicial para que no se pierdan. Y dividido la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? 5,55 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora vamos a hacer estas operaciones. 560 menos 0, pues me da 560 sobre 5,55. Aquí estos son metros y estos son metros por segundo. ¿Listo? Ahora, como estamos hablando de tiempo, no me puedo dar en metros por segundo, tengo que cancelar unas unidades. Y obviamente las que cancelamos son los metros. Estos metros de arriba, ¿cierto? Se cancelan con estos metros de abajo. Y me queda todo en segundos. Y simplemente es ahora hacer la división. ¿Cuánto daría 560 dividido 5,55? Te lo voy a hacer aquí en el celular rápido. Sería 560 dividido 5,55. Eso da 100,9. 100,9. Entonces yo ya puedo decir aquí que el tiempo es igual a 100,9 segundos. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Bien, niños. Ya con esta explicación de este ejercicio ya pueden hacer la mayoría. Solo faltaría el de la gráfica, que ya lo voy a explicar para terminar. Me dan 10 minuticos extra y ya. Entonces, ya nos recordamos cómo hacer las conversiones, ya recordamos cómo hacer la anotación y ya aquí desarrollamos el tiempo. En el ejercicio anterior aprendimos a hallar una velocidad y en el primero a hallar una distancia. Entonces yo creo que con eso ya ustedes van pudiendo hacer bien. Pero a ver, yo me corro, que dice que si le doy permiso, bueno, ya me corrió, qué pena, les estaba ahí estorbando. Bien, niños, entonces ahora simplemente queda una gráfica y les explico como tal la actividad que tienen que hacer, que es muy sencillo. Bueno, le voy a dar 30 segundos a ver que creo que está copiando porque me pidió permiso o está entendiendo, entonces le doy 30 segundos para que revise qué hicimos ahí. Listo, que ya. Listo, muchachos. Ya puedo borrar. Escríbanme si entendieron hasta ahí los ejercicios, por favor. Escríbanme si los entendieron. Si ya no lo entendieron, bueno, pueden revisar nuevamente el video, porque pues para hacer otro así nos demoraremos bastante. Entonces, más bien repiten si no, pero quiero que me escriban los que sí. 2:30. ¿Qué va a terminar? Dime. ¿Sí? ¿Listo? Sí, ya lo... No sé. Yo creo que sí. Bueno, entonces la mayoría me escribió que sí, señor, sí, listo. Bien. Voy a hacer uno parecido al que les puse una gráfica dentro del taller para que ustedes lo entiendan. Es lo mismo, solo es saber interpretar algo, pero por si acaso no lo entienden, entonces yo lo voy a poner acá. ¿Listo? Lo voy a poner acá. Entonces, este es el eje X, ¿cierto? Necesito que esto lo determine muy bien. Una cosa es el eje X y otro es decir la distancia X. Entonces, esta X no es de distancia, esta X es del eje X. Entonces, como yo los conozco y se van a perder algunos, pues voy a poner aquí eje X. Voy a conseguir otro marcador, que está como bien pachuquín. Me están acabando las cargas. Vamos a utilizar este a ver. Entonces, yo me los conozco, entonces yo voy a hacer que esto aquí va a ser el eje X.
¿Listo? Y este obviamente va a ser el eje Y. Creo que no tengo un marcador que sirva. Entonces este va a ser el eje Y. ¿Listo? Ahora, ustedes tienen que interpretar muy bien las gráficas. Ustedes tienen que leer la gráfica, cada parte, qué significa del ejercicio. Entonces, muy seguramente yo en esa gráfica que les puse en la actividad, les coloqué que esto significaba tiempo. Quiere decir que el eje X es el tiempo. Entonces, cada vez que aparezca una unidad en este eje X, equivale al tiempo, y ese tiempo dado en segundos. Tienen que leer la gráfica para saber qué les estoy dando. Entonces, en la gráfica creo que les puse tiempo y segundos. Muy fácil porque no hay que convertir nada, ya está en segundos. Pero si yo, por ejemplo, aquí dijera minutos, ustedes tendrían que hacer la conversión de estas unidades a segundos. Pero bueno, creo que lo puse en segundos. Entonces, cada unidad que aparezca aquí va a ser un segundo diferente. Entonces, este es el punto 0, donde no hay segundos, donde no hay tiempo. Entonces, por aquí sería el 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. ¿Listo? Cada uno de estos significa segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Porque está sobre el eje X, que significa tiempo. Y el otro eje Y lo vamos a representar como distancia. El eje Y va a ser la distancia como tal. Esto está como torcido. No, quedó peor. Lo corro aquí. Bueno, dejémoslo así. La distancia es el eje Y esa la vamos a estar dando en metros. ¿Listo? Distancia en metros. Si no está en metros, si por ejemplo dijera kilómetros la gráfica, tendrían que hacer la conversión. Pero en este caso creo que también la puse en metros en la. Entonces, cada unidad significa un metro diferente. Entonces aquí sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eso es lo que me están dando. Y a mí me pintan dentro una línea que significa esa correspondencia entre la cantidad de tiempo. Es una línea recta, ¿listo? Por si acaso. Entonces, eso es lo que me están dando a mí. Básicamente esa línea. Y yo lo que tengo que hacer, como lo hacíamos en vectores, era encontrar el triángulo rectángulo o encontrar, digamos que los catetos de ese triángulo para poder trabajar con eso. Este es mucho más sencillo que el anterior, que lo de vectores. Entonces, aquí yo puedo subir mi línea imaginaria, ¿cierto? Mi línea imaginaria ahí no se ve, vamos a hacerlo con rojo también. Vamos a pintar aquí una línea imaginaria, ¿cierto? Ahí en el 5. Y obviamente para completar nuestro triangulito, entonces yo pinto una línea imaginaria aquí abajo. Y ahí tenemos nuestro triangulito. ¿Bien? Entonces, cuando yo les doy un ejercicio como este es para que ustedes encuentren la velocidad. Yo les estoy dando el tiempo y les estoy dando la distancia. ¿Y qué quiere decir esta línea que represento aquí? Lo que recorrió en tiempo y distancia. Entonces, si nos fijamos en tiempo, ¿cuánto recorrió? Pues la línea me lleva imaginaria hasta el 5. Quiere decir que el tiempo que recorrió ese carrito fueron 5 segundos. Entonces yo puedo ir sacando aquí los datos. El tiempo es igual a 5 segundos. Tiempo igual a 5 segundos. ¿Por qué? Porque la línea que tengo aquí abajo fue hasta 5 segundos. Pero también puedo mirar la distancia. Y la distancia es esta altura que yo tengo aquí. Esa es la distancia. ¿Y hasta dónde subió? Pues subió hasta 4 metros. Entonces yo puedo decir que la distancia es aquí de 4 metros. Creo que ahí no hay problema. Creo que eso está sencillo hasta ahí. ¿Y ahora qué nos piden? Hallar la velocidad. Pues fácil, la velocidad es la formulita que ya sabíamos. Entonces, la formulita que ya sabíamos era que la velocidad es igual a la posición inicial, perdón, a la posición final menos la posición inicial, todo esto dividido entre el tiempo. Y simplemente lo que hacemos es reemplazar. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale X? Pues X es la distancia total que recorrió. Perdón, la distancia total que recorrió que fueron 4 metros. Entonces aquí lo tengo, 4 metros. Yo aquí coloco 4 menos la posición inicial. Si nosotros miramos, la posición inicial está aquí y aquí parte la línea.
Por lo tanto, la posición inicial también es dividido entre el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Pues lo que nos indica la línea del tiempo, en este caso, 5 segundos. Entonces yo aquí coloco 5. 4 menos 0 me da 4 sobre 5. ¿En qué están las unidades de arriba? En metros, ¿cierto? Porque aquí son metros. ¿Y en qué están las unidades de abajo? Segundos. O sea que tengo 4/5 de metro por segundo. ¿Qué hago ahora? Pues divido. ¿Cuánto me da 4 dividido entre 5? Entonces, la velocidad final sería de 0,8 metros por segundo. Y esa es la forma en que nosotros vamos a leer las gráficas. Tienen que mirar cada eje que les está diciendo. En este caso, el eje X equivale a tiempo y el eje Y equivale a la distancia. Entonces, yo ya sé que lo que recorre hacia este lado es el tiempo que gasta y lo que recorre hacia arriba es la distancia que ocupa. Entonces, la tenemos metros sobre segundo. Muy bien, hasta ahí lo entienden. Escríbanme si lo entienden, por favor. Y ya, pues simplemente esto ya es la matemática que conocíamos. Esto es otra manera que le entreguen el ejercicio. No le tienen que escribir un carro recorrió. ¿Cómo escribiríamos esto? Sería así. Un carro recorrió 4 metros y se demoró 5 segundos. Es básicamente lo mismo, es lo que les dije acá. Decirles que un carro recorrió 4 metros en 5 segundos y que halle la velocidad, pues es como ponerles una gráfica como esta. Esta gráfica me está determinando cuánto tiempo y cuánta distancia recorrió. Y la velocidad es esta línea que yo tengo aquí en la mitad. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. Yo creo que con eso podemos terminar. Les voy a explicar la actividad de qué se trata y ya ustedes lo tienen que hacer. Entonces, la actividad es sencilla. Venga, la leemos aquí. ¿Qué dice? Punto 1 dice: Celi recorre una distancia de tantos kilómetros en 130 segundos. Como les doy la distancia en kilómetros, lo primero que hacen es pasar esa distancia a metros. Y ya con los metros y con el tiempo, que son 130, pues encuentran la velocidad, que es esta fórmula que está aquí. Y ven que no se demora. Punto 2. Si Aponte corre con una velocidad tal, está la velocidad de Aponte en metros por segundo, entonces no hay que hacerle nada a esa velocidad. Y recorre 36 metros. Como ese está en metros, tampoco hay que hacer nada, ya solamente aplicar la fórmula de tiempo, porque dice cuánto tiempo se demoró. Entonces la fórmula de tiempo para el segundo punto no hay que convertir ni hacer nada más. Tercer punto dice: Julián Zambrano maneja una bicicleta a 20 kilómetros por hora. Como dice kilómetros por hora, toca pasar a metro por segundo. Calcular la distancia, o sea, tenemos que hallar la distancia que recorrió si sabemos que se demoró 30 minutos. O sea que hay que convertir también los 30 minutos en segundos. 30 minutos en segundos lo tenemos que convertir. Y kilómetros por hora, metros por segundo, o sea, como el ejercicio pasado. Y encontrar cuál fue la distancia, utilizar la fórmula de distancia. Cuarto, dice inventarse un ejercicio y resolverlo, que posea los siguientes datos. Entonces yo les doy unos datos que es de tiempo y les doy distancia, pues ustedes inventan, ustedes dicen, por ejemplo, un carro se demoró 428 segundos en recorrer una distancia de 5,6 kilómetros. ¿Qué velocidad tenía? Y listo, ya se inventaron un ejercicio. Pero pues no van a hacer ustedes se lo inventan. Pueden utilizar a Laura para que sea parte del ejercicio, o pueden poner ahí, no sé, que Galindo rodó, no sé, bueno, algo ustedes ahí se inventan. El punto 5 dice: el profesor Mauricio va a 100 metros por segundo. O sea que yo voy, cada segundo recorro 100 metros, o sea, son muy veloces. Si recorrí una distancia de 3,6 por 10 a la menos 1 kilómetros, o sea, quiere decir que hay notación y luego después de la notación convertir a metros. Ojo con ese punto. Ese lo puedo responder la próxima clase, colaborar los que no puedan, pero los que puedan hacerlo, ese puntico está chévere. Dice 3,6 por 10 a la menos 1 kilómetros. Entonces, resuelvo la notación, pero eso está en kilómetros. Y luego la paso a metros. ¿Cuánto tiempo se demoró? Pues entonces la fórmula de tiempo. La 6 es la gráfica, parecida a la gráfica que puse aquí. Es muy sencillita. Y el 7, que es el punto que me preguntaban, dice: llenar la siguiente tabla para determinar quién es el más rápido de la familia. Digamos que esta es digamos que esto es interactivo. Tienen que coger a algún familiar, bueno, a varios. Puede ser su papá, su mamá, su hermano o sus hermanos, no sé. Ustedes deciden, ¿sí? Yo en la tabla puse 4 cuadritos, pueden ser los 4 llenos. Si quieren utilizar más, lo pueden hacer más. Ya depende si a ustedes les gusta jugar o no con su familia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dice, instrucciones: determinar una distancia dentro de la casa por donde puedan gatear sin tener ningún obstáculo.
Entonces yo, por ejemplo, puedo medir, bueno, puedo utilizar el corredor o una parte de la sala, de una punta de la sala a la otra. Si, por ejemplo, estuviéramos en el salón, sería del tablero a la pared, del fondo, donde está la ventana, del tablero a la ventana. Podríamos utilizar ese espacio. ¿La idea cuál es? La idea es que midan el espacio, que sepan exactamente cuánto es. Voy a hacer un dibujito en el tablero y les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que quiero con este ejercicio. Entonces, ustedes van a tomar un espacio en su casa, por ejemplo, la sala. Entonces voy a pintar aquí una sala. No se ve, qué pena. Utilizar el rojo. Es que ese negro ya no se ve para nada. Entonces, ¿listo? Yo tengo mi sala. Entonces por aquí tengo, bueno, el sofá. Digamos que ese sea el sofá. Y ustedes lo que van a hacer es determinar un espacio. Por ejemplo, pueden decir, bueno, vamos a empezar aquí, o sea, este va a ser nuestro punto A y vamos a terminar aquí. Recuerden que debe ser una línea recta porque el tema es una línea recta. Entonces, yo trazo mi línea aquí, obviamente no van a rayar el piso, no, sí, es imaginario. Entonces, de A hacia B, tienen que crear esta línea recta como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es lo siguiente, van a tomar 4 participantes mínimo para llenar esa tablita, o bueno, si en la familia hay 3 nomás, o está solo el papá, bueno, entre 2. Bueno, pueden utilizar los participantes que quieran, mejor dicho. Más de uno, eso sí debe ser, mínimo 2. ¿Y qué van a hacer? Esta distancia va a ser la misma para todos, entonces ya ustedes deciden cuánto es su distancia. Vamos a suponer que esa distancia es de 3 metros. 3 metros, que mida la sala. Entonces la distancia para todos en la familia en el juego va a ser 3 metros. Pero pues ustedes miran, si hay una distancia más larga, pues ustedes tienen que medirla, más o menos calcularla. Sí, o generalmente uno tiene 1 metro en la casa, entonces lo puede calcular. Ahora, ¿qué van a hacer? Los participantes se van a hacer en el punto A, o sea, se van a ubicar aquí y van a estar agachados, en posición para gatear. ¿Listo? Van a estar en posición para gatear. Y van a medir con el celular, ¿cierto? Van a medir con el celular cuánto tiempo se demora gateando de ir aquí hasta acá. Entonces van a medir el tiempo. Este lo van a medir con un reloj, con un cronómetro. ¿Listo? Ese ustedes lo miden con un cronómetro o con un reloj o con el celular. Y luego van a hacer la fórmula de velocidad para determinar qué velocidad iba esa persona. Entonces la velocidad parece que es x menos x sub 0 sobre t. ¿Listo? X sub 0, como empiezan en este punto A, vale 0. Entonces esto lo pueden obviar, pero bueno, lo voy a escribir aquí. X sub 0 vale 0. Y lo que van a hacer es, para cada participante, van a encontrar a qué velocidad iba y la van a escribir sobre esa tabla. Y luego al final me responden quién es el más rápido gateando de ustedes de la familia. ¿Listo? Escríbanme ese ejercicio que era lo que necesitaba ahí en ese punto. Por favor. Escríbanme ahí. Escriban ahí a ver si entienden qué es lo que necesito con ese ejercicio que hagan. Listo, van a determinar quién es el más rápido de la familia. Si quieren pueden apostarse algo. Ahí como para que tengan también otra entretención. Bien, niños, este era todo el tema. Ya la próxima clase que tengamos de física, pues, no sé, creo que es mañana, no. No, eran hoy las 2 horas. Bueno, entonces mañana que tenemos matemáticas, les explicaré matemáticas y si tienen alguna duda de física, me preguntan de una vez. Nada, muchachos, nos vemos mañana y luego hagan el taller completo. Si tienen preguntas, igual yo dejo este video, está en el canal, ahí queda, entonces lo pueden revisar después y de pronto algo se les olvida o algo, entonces lo pueden revisar luego. Si no entienden algo, me pueden escribir ahí por el video, me escriben, profe, no entendí tal cosa, yo respondo ahí mismo en el comentario. Listo, muchachos, entonces nos vemos mañana temprano, creo que es la primera horita, entonces nos vemos a esa hora.